Bien, entonces en Jamovi ustedes ya tienen su base de datos, como hemos visto en las clases pasadas. Y si lo que ustedes quieren hacer es generar gráficos, en Jamovi realmente tenemos varias opciones. ¿Ok? Em, yo les diría que la opción básica de Jamovi no es tan buena. Sí sirve en algunos casos, pero en realidad sí se queda un poquito corta en ciertas situaciones. Entonces yo les recomiendo que para visualización de datos le instalen algunos módulos. Recuerden que los módulos van a encontrar acá en la sección de módulos. ¿Ok? Y en la sección de módulos vamos a poder, en Jamovi Library, vamos a poder seleccionar algún módulo en particular. ¿Cuál les recomiendo yo que bajen? Bajen este que se llama Survey Plots para hacer gráficos de datos de encuestas. Bajen también uno que se llama FlexPlot, ¿sí? Que son gráficos para análisis de datos. Y este que se llama Wrapper for ggstatplots, ¿sí? Que también sirve para hacer gráficos. Este último no lo exploraron mucho, ahorita vamos a ver qué es lo que hacen. Una vez que ustedes ya lo tengan, va a cambiar un poquito. FlexPlot, por ejemplo, te lo pone con un menú diferente, está aquí. Pero Survey Plots te lo pone acá. En la parte de descripción, al final te pone Survey Plots. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ggstatplots te lo pone acá. ¿Sí? Y acá te pone varias opciones. ¿Sí? Por ejemplo, gráficos de pastel, vas a tener que hacerlo con este, ¿no? Entonces cambia un poquito, no es tan sencillo cómo se hace todo esto. Entonces vamos a ver rápidamente. Vamos a ver la versión básica, vamos a ir por partes, vamos a ver qué es lo que me diría la versión básica de, de Jamovi. Está en Descriptives. En Descriptives tú le vas a poner variables tanto numéricas como nominales. Entonces, por ejemplo, si quieres que te grafique no sé, vamos a ver. ¿Cuántos fueron víctimas y cuántos fueron agresores? ¿Sí? O el nivel de malestar que tienen las personas. Por default te va a dar las tablas, las tablas con los datos descriptivos, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo saco yo las frecuencias? Aquí, donde dice Frequency Tables. Y acá vamos a obtener las tablas de frecuencias. Entonces, la frecuencia absoluta, la relativa y la relativa acumulada. Y esto, tal cual, así como está, ya está procesada esta información. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos fueron no víctimas? 496, que es el 85.8%, y víctimas fueron 82, que es el 14.2%. ¿Sale? Gráficos. Los gráficos los pueden encontrar en esa sección que se llama plots. ¿Sí? En esta sección que se llama plots, los gráficos para variables cualitativas, nominales u ordinales, van a ser solamente estos que se llaman bar plots. O sea, es muy sencillo. Le das clic acá y eso es lo único que te va a dar la versión básica de Jamovi. ¿Sí? No me gustan a mí en lo particular estos gráficos que da Jamovi para las variables nominales u ordinales, porque creo yo que están bastante chafitos, la verdad, porque además trabaja con frecuencias absolutas. Entonces, como que no es la mejor manera de representar los datos. Ahí está. ¿Sí? Pero bueno, este es uno de los que tenemos. Si yo quisiera representar una variable numérica, vamos a poner, por ejemplo, las calificaciones. Vamos a describir la calificación de los participantes. Acá Frequency Tables ya no me sirve, pero lo que sí me sirve, por ejemplo, ahora sí son todos los demás. ¿Sí? Un histograma. ¿Sí? Y me va a generar el histograma de manera automática. Ay, no me gusta el histograma, que quiero un gráfico de densidad. Bueno, pues pica la densidad, quita el histograma y te va a dar el gráfico de densidad. Ah, oye, quiero los dos. Ah, pues pícale los dos. Ah, pues que quiero un gráfico de caja y bigotes. Ah, pues ahí está. Pone en boxplot gráfico de caja y te da el gráfico tal cual así. Ah, pues que quiero otra versión del diagrama de caja y bigotes. ¿Hay otras versiones? Sí, el gráfico de violín es como esta densidad que están viendo acá.
pero como si fuese vertical y en espejo. ¿Sí? Entonces, si le pongo acá violín, me va a dar esto, pero en espejo. ¿Ok? Ah, que quiero que estén los datos. Ah, pues dale en datos y te va a poner todos los datos. ¿Sí? Ah, pero quiero que esos datos estén apilados por frecuencia. Bueno, pues ponen gráficos apilados. ¿Sí? Entonces es ir jugando con toda la información que ustedes tienen. ¿Qué ventaja es la que sí me gusta de esta parte de Jamovi? El diagrama de caja de bigotes a mí me parece que sí es útil en este escenario. Por ejemplo, si quieres hacer diferencias entre calificaciones de los que fueron víctimas, fueron agresores o no agresores de bullying, pues lo pones acá en Split By y te lo va a dividir todo. Te va a dividir los gráficos. ¿Sí? Entonces te sirve mucho para poder comparar variables. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quisiera comparar, por ejemplo, la ansiedad entre víctimas y agresores, pues allá esperaría diferencias, ¿sí? Entonces puedo hacer el gráfico y con esto puedo ilustrar mejor mis datos. Y sí, aparentemente las víctimas están puntuando un poquito más arriba que los agresores, perdón, que las no víctimas. Entonces, en este caso, el de Jamovi sí me gusta. ¿Ok? Sé lo que están pensando, maestro, pero esto lo puedo copiar y pegar en mi Word. Sí, le dan clic, copiar y se acabó. Ya lo tienen en el portapapeles, abren un Word, ¿sí? Y ese Word lo pueden pegar. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta versión de Jamovi? Que les va a pegar la imagen como tal. Entonces, por ejemplo, el eje horizontal que dice DX Victim y el eje vertical que dice Anxiety, no lo podemos modificar. Así tal cual está, ¿sí? Entonces, si yo lo quisiera pegar, pues yo tengo de dos. O la variable le pongo el nombre con el que quiero que salga el gráfico. Sí, porque si lo pego así, así se va a quedar. Entonces, pero por ejemplo, Anxiety, a lo mejor yo le puedo cambiar desde la base de datos. Doble clic, le puedo poner ansiedad. Entonces, cuando yo lo cambie, automáticamente este gráfico va a cambiar la etiqueta. Sí, bueno, acá puso ansiedad 2 porque ya tenía otra variable que se llamaba ansiedad. Sí, pero así. O le podemos poner by inventario de depresión de Beck. Esa es una opción. La otra opción es que ustedes den clic derecho de donde dice exportar. Y donde dice exportar, seleccionen uno de estos formatos. ¿Sí? Que puede ser PNG, SVG o EPS. Yo les diría, puede ser PNG si quieren que esté en alta definición y ya está bien su gráfico así. O SVG si lo van a editar en un programa como CorelDRAW o como Photoshop. Entonces dan clic en SVG, buscan dónde quieren que lo guarde. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle acá ansiedad de las víctimas. Le ponemos SVG, lo guardamos. Entonces, eso se va a guardar en mi caso en el escritorio. Aquí está. Entonces, esto yo ya lo puedo abrir con un programa de edición de gráficos. Por ejemplo, yo tengo acá Inkscape, que es como CorelDRAW, pero versión libre. Entonces, si yo doble clic, me lo va a abrir, ¿sí? Y esto yo ya lo puedo editar aquí. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner, le puedo cambiar el nombre que diga victimización, ¿sí? Ahí. Bueno, acá está solita cada letra, ¿no? Pero la puedo quitar y le puedo escribir yo aquí, ¿no? Victimización. ¿Sí? Lo selecciono, lo edito. Uh-huh. Y a lo mejor es así como quiero que quede, ¿no? Y acá quiero que no diga bye, sino que diga ansiedad. Bueno, pues pones acá ansiedad. ¿Sí? Lo editas para que más o menos quede del mismo tamaño. Si ya estás contento, lo volteas.
y lo pones donde quieres que esté. Y ya está. Así tú ya lo tendrías con con las etiquetas que a ti te gusten, ¿no? Entonces, esa es la versión que tenemos para editarlo de Jamovi. ¿Qué ventaja tiene esto? Eso sí tiene una ventaja. Muchas revistas te piden que tus gráficos estén con ciertos formatos, con cierta definición. Cuando lo editas así, puedes manipular un poco mejor la definición con la que quieres que se exporte. Entonces, la verdad sí es útil esta parte. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra opción tenemos con Jamovi? La segunda opción que a mí me gusta es la que se llama Survey Plots. Survey Plots a mí me encanta cuando tu variable es cualitativa, es decir, es una variable nominal u ordinal. Entonces, por ejemplo, sexo lo podemos poner aquí. Y te va a hacer este gráfico. Por default es el que te sale, ¿no? La etiqueta y la frecuencia absoluta. Pero, ¿qué pasa si tú no quisieras la frecuencia absoluta, sino el porcentaje? Ahí es donde está lo interesante. Acá sí te lo va a graficar el porcentaje, no como una versión base de Jamovi. Le dan clic acá y donde dice frequency type, le dan en percentage y les va a dar ahora el porcentaje. Entonces, así pueden poner más, por ejemplo, si quieren poner el porcentaje de víctimas y de agresores, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está por acá. El 14% fueron víctimas, el 8% fueron agresores, ¿sí? Y con todo lo que ustedes quieran jugar, ¿no? Por ejemplo, el nivel de ansiedad. Y lo interesante es que además lo pueden dividir. Entonces, por ejemplo, si quisieran el nivel de ansiedad dependiendo del sexo, perdón, de si fueron víctimas o no, también lo podemos poner. Y te lo divide, ¿sí? Donde acá podemos ver claramente que las víctimas tienen más ansiedad moderada y severa que las no víctimas. Y acá podemos hacer exactamente lo mismo. Tú le das clic derecho, le das exportar, lo puedes guardar como un SVG, ¿sí? Y esto, pues tú ya lo puedes poner en el escritorio y ya lo puedes editar en un editor como Inkscape, por si hay algo que no te gustó, quieres cambiar algún color. Bueno, mientras se abre, hay algunas formas de cambiar estos colores en Jamovi, sí, pero te va a dar unos por default. Entonces, si tú le das clic acá en los tres puntitos de acá, donde dice plots, allá te dice qué tema de plots quieres y te dice default, sí, pero pueden poner tema mínimo, un tema minimalista que te va a poner la información al mínimo, sí, fíjense que desapareció las líneas, pueden ponerle me gusta SPSS. SPSS es un programa muy utilizado por psicólogos. Entonces te va a poner cómo se vería si fuese, si lo hubieses hecho en ese programa estadístico, SPSS. Solo funciona para los de base, ¿sí? Que son estos. Fíjense que cambió bastante con los de base. Aquí no cambió. Pero le puedo cambiar también a Hadley, que es uno que se utiliza con R, que allá sí te pone colorcitos, ¿no? Pero acá tú puedes cambiar los colores. ¿Qué colores quieres? Bueno, pues quiero de colores el base de Jamovi, Dark, Set One, Accent, SPSS, Hadley, escala de grises, escala de azules y verdes, el que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esta ventaja tiene Jamovi. A mí, por default, a mí me gusta dejarlo en default y blanco y negro, porque pues como lo quiero para que sea un, ¿cómo se llama? Para, para publicación, pues generalmente te lo piden de esa manera, ¿no? Pero pues realmente es ir jugando esta parte. Survey Plus también te deja para variables numéricas, pero en realidad no me gusta tanto para variables numéricas, por ejemplo, porque si quieren poner, por ejemplo, la puntuación igual de by, te da mucha información. Y yo siento que es mucho ruido tener el diagrama
de densidad, luego el diagrama de caja de bigotes y luego los puntos de datos. Obviamente puedes ir quitando información, por ejemplo, los puntos de datos y dejar solamente el box plot. Y queda un poquito más limpio y así se ve mejor. ¿Sí? Entonces, puede ser otra opción. ¿Cuál otro me gusta a mí? FlexPlot. En FlexPlot tenemos a mí me gusta mucho FlexPlot cuando quiero hacer un diagrama de dispersión. Entonces, por ejemplo, quiero saber si la ansiedad se relaciona con, ¿qué pudiese ser? Perdón, la victimización. La victimización, la ansiedad, ¿no? Fíjese que de antemano, si pones una sola variable, automáticamente FlexPlot está pensado para darte la mejor visualización según tus datos. Entonces, si tú solamente pones uno, te va a dar automáticamente el diagrama el histograma, porque no es una variable numérica, entonces un histograma queda bien. Pero si yo le hubiese puesto victimización, te va a dar un gráfico de, ¿cómo se llama? De barras. Entonces, automáticamente detecta cuál es la mejor fuente. Entonces, si yo le pongo este y después le pongo a lo mejor que me lo dé por víctimas o no víctimas, me va a hacer uno de estos gráficos, ¿no? Como si fuese un gráfico de caja de bigotes, nada más que este se le llama gráficos de bandas de error. Pero si le pusiera acá una variable numérica, como por ejemplo fuese la victimización, automáticamente me va a crear un diagrama de dispersión. Por definición me va a dar la línea de tendencia, una línea suavizada, pero si yo quiero la línea recta, le doy en Fit Options y donde dice línea adaptada, donde dice Lows, le voy a dar donde dice Regression y me va a dar la línea así tal cual. ¿Sí? Le puedo decir que me la quite o que me la deje, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, puedo manejar la transparencia de los puntos, ¿sí? ¿Qué tanto se están agrupando los puntos? Por ejemplo, a mí me gusta que sea 3. Para que se vean un poquito mejor, ¿sí? Entonces, con esto tú puedes jugar un poquito más con tus datos. Cosa interesante, por ejemplo, si tú tuvieses una segunda variable, no lo sé, que fuese, vamos a suponer, el sexo, hombre o mujer, y le pones aquí, te va a formar dos líneas en el mismo gráfico, automáticamente, el de los hombres y el de las mujeres. Pero si yo lo pongo abajo, te va a formar dos gráficos separados, porque eso se le llaman paneles, ¿sí? Y así, o sea, si tú vas poniendo más y más y más información, por ejemplo, quiero el sexo, lo quiero aquí, pero lo quiero que me dé el panel además por el tipo de escuela, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces es bastante útil este FlexPlot cuando tienes variables, quieres poner varias variables en tu información. ¿Ok? Y lo mismo, quieres editarlo, clic derecho, exportar, que te lo exporte como SVG, ¿sí? Y acá le puedes poner que es dispersión. Y te lo va a dejar acá. Entonces, por ejemplo, abres el que se llame, ay no, creo no lo guardo, ¿verdad? Más bien, no lo guardo, no yo quería. Dispersión. ¿Verdad? Y ahí está acá. Entonces yo le doy doble clic, lo puedo abrir, lo puedo editar en mi editor de imágenes. Y aquí yo ya le puedo mover pues todo lo que yo quiera y ponerlo quizás otros colores, otro texto, ¿sí? Por ejemplo, acá dice victim meme, entonces acá puedo poner victimización, ¿sí? Y con eso estar jugando, ¿ok? Luego tenemos
JJ-statplot. Acá es más o menos similar. Acá tienes para, fíjense, es importante leer eso, ¿sí? Dice para variable continua. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras un histograma, puedes hacerlo incluso desde acá. Entonces, vas a poner calificación y te va a dar el histograma. ¿Sí? Y te va a generar el histograma como tal. A ver si lo genera. Es que creo que no tengo actualizado este paquete. Yo creo que eso puede estar generando problemas. Gráfico de diagramas de dispersión. Sí, entonces, por ejemplo, edad y calificación. No, no lo está generando. Debe ser porque no está actualizado el paquete. Porque acá me decía en módulos, en Jamovi Library, sí me decía que tengo que hay una versión más reciente, pero no lo quise poner. Porque va a tardar descargándolo. Pero bueno, en realidad yo creo que JStatplot lo único que serviría interesante sería para estos que no te los da. Todos los demás sí te los da, salvo algunos como el diagrama de puntos, el diagrama de barras. Ah, bueno, ahí está. Es que está tardando un poquito. ¿Sí? Que en general salen bastante bonitos también, fíjense. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese acá el histograma y le pongo que me lo divida por víctimas o no de bullying, me va a calcular si hay diferencias entre los grupos, además. Entonces, nos va a servir mucho cuando veamos las pruebas de comparación entre grupos. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el gráfico de Pi. Entonces, por ejemplo, si quisiera que me grafique el tipo de escuela, ya me da toda esta información. Muy básica, creo yo, y hay alguna información, pues que no es que no me sirva, es que está un poquito de más, yo creo. Entonces, por ejemplo, pudiese ser, por ejemplo, el sexo en función de si la victimización tiene algo que ver con el sexo, les va a dar esta opción de dividir el gráfico y saber si hay diferencias entre estos grupos, ¿sí? Y así es ir jugando con cada uno de estos. ¿Qué más tiene? Ah, bueno, ese es el que quería checar. ¿Sale? Entonces, el resto es ir explorando. No creo que estos son un poquito más complejos. No creo que por ejemplo, en la matriz de correlaciones está interesante. Entonces, si tienes muchas variables que quieres correlacionar, como por ejemplo, vamos a correlacionar todas estas. Te va a dar un gráfico de correlaciones así. De tal manera que mientras más verde es, más fuerte es la correlación. Vamos a agregarle uno donde va a haber correlación negativa con este. Este debe tener correlación negativa. Ahí está. ¿Sí? Que mientras más amarillo está, inversamente proporcional es esa correlación. ¿Sale? Entonces, es que ustedes vayan jugando con estos datos, ¿no? Con esta información. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que puede ser Jamovi en cuanto a visualización de datos. Es muy básico, creo yo, pero creo que te está dando la información suficiente para poder hacer análisis de datos. Voy a dejar de grabar rápidamente.